El ejercicio de la democracia, propuestas, consideraciones y un pueblo universitario que elige. Veremos luego qué nivel de participación tiene esta elección para comparar con la que se presentó el año pasado con mayor cantidad de listas. ¿Qué tiene de particular esta? Hay 3 frentes o 3 listas. Allá había un poquito más. Se consolidan los bloques y la izquierda, que viene transitando la universidad, que tiene presencia todos los días con las carpas, no solamente en lo electoral, ¿qué puede hacer? ¿Y qué es lo que se discute para gobernar el centro? ¿Es la participación de los estudiantes o los estudiantes protagonistas de la construcción universitaria? Presentación y File dirá qué hacer. ¿Cómo llegan a esta elección? Ya tienen experiencia. Son Juventud Socialista, son MST, conocen la universidad, entienden de crisis, comprenden el fenómeno del capitalismo. No voy a esclarecerles nada a ustedes. ¿Cómo llegan ustedes con un mensaje al pueblo universitario cuando la desmovilización por lo menos es galopante? Sí, primero partiendo de que justamente lo que necesitamos es discutir por qué está esta despolitización tremenda en la universidad pública, por qué tenemos justamente que estar discutiendo sobre la base de que los pibes hoy en día ni siquiera tienen para comer, ni siquiera tienen para poder garparse el boleto para poder llegar a la universidad pública, por qué justamente teniendo una universidad pública, justamente en el conurbano no se discuten específicamente políticas para abrirle las puertas a los pibes del conurbano, sino que seguimos una lógica que no tiene que ver con el territorio y en ese sentido también tener en cuenta que hablamos desde lo básico, desde la cuestión de interpelar al estudiante, porque somos estudiantes, porque vivimos la realidad del día a día y porque nos interpelan las mismas cosas que al resto de los estudiantes. Y justamente por estar insertados realmente y no solamente para las elecciones, podemos darnos la política de poder discutir cosas que son del cotidiano, de la vida cotidiana de cualquier estudiante de la universidad pública de Moreno. ¿Y qué proponen ustedes ante con Maggie? Pero, ¿cómo frente a este contexto, esta descripción que me haces, ustedes son propuesta y opción para gobernar el centro de estudiantes? Bueno, partiendo de discusiones, por ejemplo, desde la permanencia. La permanencia estudiantil es algo que nos preocupa realmente, genuinamente, porque no solamente es una cuestión que lo discutimos desde la afuera, desde el abstracto, sino porque también nos ha pasado a nosotros de tener compañeros al lado que están empezando a abandonar la universidad, que hace años que están dejando, que son miles los pibes que están cada día dejando la Universidad de Moreno. Es algo que realmente tiene que preocupar. Y que haya una conducción de estudiantes a la que no le esté interpelando esa situación, la verdad que es deplorable políticamente, porque justamente somos los representantes estudiantiles de los estudiantes y que no nos esté preocupando porque son cada vez más los pibes que están abandonando es, bueno, una de las políticas que nosotros estamos discutiendo y que queremos llevar adelante, pero no desde la hora por las elecciones, sino desde siempre es algo que venimos discutiendo. Y en el otro sentido también discutir que para poder llevar adelante las propuestas que nosotros tenemos se necesita de un centro de estudiantes, de una conducción, de vocales y demás que sean independientes políticamente, en el sentido de no tener que estar dependiendo ni de funcionarios del rectorado, ni de exintendentes como por ejemplo West, ni tampoco por ejemplo de estar dependiendo hoy en día como pasa con el otro frente que es FEDUMUC con el municipio con Mariel Fernández, que justamente venimos discutiendo que tenemos un centro de estudiantes al que no le interpela lo que está pasando con la universidad pública, que justamente responden al rectorado. Después tenés a FEDUM que responde directamente al marielismo, que hablan de la educación pública pero te vienen a usurpar el terreno de las PUM y te ponen un consejo donde tendría que estar la escuela para los pibes del Politécnico. Entonces, bueno, entre todo ese formato nosotros venimos a decir, no, acá lo que tiene que haber es una conducción totalmente independiente que lo único que le responde sea los intereses fundamentales de los estudiantes, que parte de poder tener garantizado el venir a estudiar, el tener las puertas abiertas, el que cada día entren más pibes a la universidad y se egresen, que esa es la otra, que no es una puerta giratoria, y que para eso, bueno, hay que garantizar cosas básicas, partiendo de un menú estudiantil, partiendo de, por ejemplo, que los pibes tengan garantizado que puedan acceder al boleto estudiantil, que no te pongan requisitos tan locos, porque hoy en día garantizar la regularidad implica que vengan los pibes. ¿Y cómo llegan los pibes? ¿Cómo pueden ser regulares si no pueden venir? Claro, bueno, esto es un tema social, es un tema político, es cultural, es estudiantil. Yo vuelvo con lo que le preguntaba a tu compañera. La desmovilización la estamos viendo en todas las elecciones, en todas. Vamos a ver qué resulta mañana cuando hagan el recuento de votos. ¿Cómo llegaron ustedes con este mensaje? Es decir, seamos nosotros, seamos protagonistas. ¿Genera atracción o hay distancia?
Seguramente algunos sí, pero en general, ¿qué pasa? ¿Y por qué ustedes podrían ganar? Mira, yo creo que este mensaje interpela porque es literalmente lo que sienten los estudiantes todos los días. O sea, son las cosas que vienen acá a la mesita y nos preguntan, che, ¿saben cuándo se grita el boleto? Che, hoy hacen la merienda. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, hace 3 meses una merienda gratuita y solidaria, ¿no? Que tiene que ver con, no con resolver el problema de fondo, porque entendemos que una merienda no lo va a resolver, pero sí con visibilizar que hay un montón de compañeros que quizás entran a cursar sin tener nada en el estómago. O sea, entonces, hay distintas formas de llegar con el mensaje, con las actividades, con las pasadas por curso, con interpelar desde el punto de vista de que nosotros no estamos contando ninguna novedad, sino que estamos contando lo que vive el estudiante todos los días. Por eso digo, estos datos que tenemos, digo, miles de estudiantes han dejado de estudiar. En un lapso de 2 años aproximadamente, digo, muchos compañeros se quedaron afuera y tiene que ver con esto, con que no se compatibilizan los horarios de cursada con el laburo, que tenés que dejar de venir a cursar porque no te dan los horarios de comisiones, porque no hay comisiones, porque no hay franja horaria, porque cursas en una sola franja horaria, porque venís acá y estás cursando 1 o 2 materias y no tenés para comprarte algo para comer o para pagar el apunte, etcétera, etcétera. Y es mucho más profundo el problema, porque quiere decir que nosotros, como estudiantes, como universidad, y como universidad del conurbano, que no es una identidad en abstracto, sino que tiene que ver con atender a problemáticas sociales concretas, digo, estamos cada vez más atravesados por una crisis económica, social, que es muy profunda, y que eso se combina con un ataque concreto y en cantidades exorbitantes de un ataque hacia la educación pública en términos de financiamiento, en términos de presupuesto, en términos de recortes que se vienen dando en todas las universidades. Hay un debate acá, que para mí es importante, que es si las propuestas se pueden cumplir o no. Cuando nosotros hablamos de más comisiones, de contracursada, cuando hablamos de cursada de verano, cuando hablamos de distintas propuestas, bueno, el debate es si se pueden cumplir o no. Bueno, lo primero es, necesitamos un centro de estudiantes que realmente se ponga a la cabeza de la defensa de la universidad pública, no como el centro de estudiantes actual de primera generación, que el año pasado, por ejemplo, se borró del proceso estudiantil, se borró de la asamblea cuando se tomaron decisiones con las que ellos no estaban de acuerdo y con las que el rectorado no estaba de acuerdo. Entonces, nos parece que primero tiene que haber un centro que esté a la altura de las circunstancias, porque el ataque a la universidad pública es brutal. Entonces, si no nos ponemos al lado de los docentes para pelear por salario, de los no docentes para pelear por salario, si no nos ponemos a la cabeza del proceso estudiantil, informamos a los estudiantes de lo que está pasando, porque si no es una lógica de fingir demencia y adaptarnos, y a veces el discurso es ese, hay que adaptarse a lo que hay, y una lógica y una política de la resignación, cuando en realidad nosotros deberíamos estar discutiendo cómo nos organizamos políticamente todos los estudiantes en la unidad y en la diversidad para defender la universidad pública. Porque si no, nunca, perdón, ya termino con esto, pero si no, nunca vamos a tener más comisiones, calidad educativa. Es más, vamos a estar peor. Porque si el año pasado no se hubiera dado ese proceso con la marcha federal, con las tomas, con las asambleas, con la segunda marcha federal, con paros docentes, etcétera, a nivel nacional con más de 100 facultades, hoy podríamos estar discutiendo una situación incluso más grave. Se le puso un freno a Milei. Entonces, nos parece que todo eso tiene que ver con una pelea muchísimo más profunda que este centro de estudiantes no está dispuesto a dar. Clarísimo. Le pregunté a la compañera de FEDUM si se consideran ellos, pregunta, el brazo político de Mariel. Me dio una respuesta. No le pregunté a de primera generación si son el brazo político del rectorado, pero me lo acabas de decir vos, ¿no? Y en el medio la SPUN, sí, ¿no? ¿Cómo caracteriza finalmente, Maggie, esta situación? Si estamos hablando de estructuras que, como cualquier espacio en el planeta, hay poderes y bueno, se trata de conquistar el poder, ¿no? Entonces hay tensiones. En el medio se discute la educación, el derecho, o son poderes que se cruzan. ¿Por qué resultados concretos? Aquí hay un consejo escolar, no hay una escuela. Sí, a ver, el otro día pasaba una compañera y me decía, yo los voto a ustedes, yo soy peronista, pero los voto a ustedes porque sé que ustedes son los únicos que realmente les interesa defender la universidad pública y los estudiantes si no están acá discutiendo pactos por afuera, por arriba, o cuestiones que no tienen que ver con las necesidades concretas de los estudiantes. Para nosotros es un problema práctico, no es una cuestión purista de decir, bueno, la independencia política. Es práctico, si vos estás limitado por un poder político, por un gobierno, por un funcionario, a la hora de ir a reclamar, de ir a demandar, bueno, entonces ahí ya se agota la discusión. Nosotros, en cambio, no le debemos nada a nadie, somos independientes, respondemos a los estudiantes y entendemos que no se puede hablar de defender la universidad pública si después el mismo gobierno municipal al que ellos responden o el gobierno municipal anterior o, bueno, de hace unos años de Mariano West al que el centro de estudiantes responde, limita políticamente el accionar de estas organizaciones. Nos parece que termina siendo algo limitante a la hora de poder avanzar en medidas. Por ejemplo, un menú estudiantil. ¿No es posible en la universidad? Hay un comedor privado. ¿No se le puede exigir al comedor privado
un menú que sea económico, que sea saludable, que sea para todas las dietas, para aquel que no puede venir y comprarse el sándwich de milanesa a 5.000, 6.000 pesos. ¿Eso no es posible? Digo, o que haya... Y eso no es abstracto, es concreto. Es concreto. Y la panza, viste, te marca, ¿o no? Es concreto, igual que el boleto, igual que los apuntes. Hace años que vienen prometiendo una fotocopiadora al costo. Bueno, o sea, que haya fotocopias al costo en una fotocopiadora autogestionada. Bueno, ¿por qué no lo cumplen? Evidentemente hay una limitación concreta a la hora de reclamar, a la hora de accionar, que nos parece que termina decantando en esto, en una lógica de adaptación, de resignación y de, bueno, hagamos la vista gorda mientras un montón de estudiantes se están yendo, ¿no? Y muchos no vuelven más. Y a nosotros nos parece que eso, digo, es bien concreto, son datos, son compañeros que vienen acá y nos dicen, che, ¿saben cuándo se acredita el boleto? Porque no tengo plata para poder venir a estudiar, o no me dan los horarios, así que voy a dejar de cursar. Entonces, si nosotros no discutimos eso, entonces, bueno, ¿qué pasa con todos esos estudiantes que se están yendo? Porque todo bien, pero a ver, nosotros hacemos la merienda, hacemos grupo de estudio, talleres, clase de apoyo, todo tipo de actividades que hacen las organizaciones y que podría hacer cualquier estudiante si quisiera hacerlo de manera independiente, pero con eso no solucionamos el problema. Eso es una manera de tender un puente entre nosotros, de darnos una mano, está perfecto, pero digo, hay que avanzar, porque si no resolvemos los problemas de fondo, pues los estudiantes van a seguir, va a seguir habiendo deserción en la universidad y la universidad no se la defiende solamente diciendo defiendo la universidad pública, la defendemos haciendo que todos los estudiantes se queden adentro y que seamos cada vez más. Clarísimo. ¿Ganan? Bueno, eso es algo que tendremos que ver el viernes. O No, sea, bueno, pero viste, es una pregunta que puedo hacer. ¿Ganan? No te digo que los voten. Estamos lejos, es decir, no estamos en veda acá, me explicaron todos, ¿no? No hay idea. Pero por eso, si ustedes tienen esa sensación de que pueden dar el batacazo, Mira, para mí igual, más allá de ganar o perder a nivel de estadísticas de elecciones, lo importante para nosotros es que justamente las elecciones es el proceso ideal para discutir qué es lo que necesita la universidad pública, qué es lo que necesitamos nosotros de la Universidad de Moreno. Más que estar discutiendo si gana un cargo o no gana un cargo. Porque eso después es las limitaciones que uno tiene, porque es esto que te decía Maggie. Podemos hacer un montón de actividades sin tener un cargo igual. La discusión está en, bueno, qué tipo de centro de estudiantes se necesita y cómo vamos a hacer después de las elecciones. Porque una vez que tenés el cargo, ¿qué haces? Y en todo sentido sería, bueno, estando fuera o adentro, vamos a dar la pelea igual por la permanencia, vamos a estar dando la pelea igual por la educación pública, por la Universidad de Moreno, pero no midiendo en ese sentido la cuestión de datos de si se gana o no se gana, porque para nosotros ya es un logro el estar discutiendo justamente qué es lo que necesitan los estudiantes de Moreno.